En la clase pasada llegamos hasta aquí, estábamos contemplando algunos problemas, algunas situaciones que se presentaron. Em, Primeramente vimos el problema de las divisiones entre los hermanos, divisiones que tenían que ver con que en vez de poner la mirada en el Señor Jesucristo, la habían puesto en los hombres, lo habían puesto en la sabiduría humana, el culto a la sabiduría humana, el culto al, 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 al sermón magistral, a la oratoria, ¿cierto? Otro problema es que ellos tenían un concepto equivocado de los servidores cristianos, de los ministros cristianos, y se envanecían y se enorgullecían de ser seguidores de uno y del otro. Y todo esto trajo divisiones a la iglesia. Luego tenemos otro tipo de problemas que son los problemas morales que había en la iglesia. Los problemas morales que había en la iglesia de Corinto. Y tenemos en su orden el problema más grave que había era que de manera específica la carta a los Corintios nos habla de un caso de un incesto que no había recibido la disciplina eclesiástica. Entonces, por un lado vamos a mirar el caso de incesto como tal, el problema de inmoralidad sexual, y por otro lado vamos a ver el asunto de la disciplina eclesiástica. ¿Por qué tenemos que ver el asunto de la disciplina eclesiástica? Es porque no se practica la disciplina eclesiástica en casi ninguna iglesia. Nos hemos olvidado de este principio fundamental que Cristo nos enseñó con, con lujo de detalles, de una manera específica, paso por paso, lo que había que hacer, y esas cosas se nos ha olvidado. A la iglesia de Corinto se le olvidó practicar la disciplina eclesiástica precisamente por el envanecimiento, o sea, por la soberbia, por la altivez de creerse que eran excelentes creyentes, que eran excelentes personas, que estaban muy bien por el orgullo. Se les olvidó el asunto de que todavía no habían sido glorificados y que todavía eran vulnerables y susceptibles del pecado y de la contaminación. Entonces vamos a mirar los dos casos, los dos aspectos. El uno se relaciona con el otro, pero miremos ambas cosas. Primero vemos el caso de incesto y luego vemos el asunto de la disciplina eclesiástica. Vamos al capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Dice el versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, ¿qué sucedió? Dice, un caso de incesto es que había un joven, había un muchacho que tenía por amante a su madrastra. Eso es lo que se infiere, y todos los estudiosos del asunto y de las costumbres de la época y de la exégesis de la terminología del griego coinciden en que era un muchacho joven que había tenido relaciones, que estaba teniendo relaciones con su madrastra, es decir, con la esposa de su padre, y que inclusive fueron estas relaciones incestuosas las que dieron origen a que el matrimonio de su padre y de su madrastra se desbarataran. Y él había continuado congregándose en la iglesia de Corinto junto con esta señora, que lo más seguro es que era una mujer impía, porque a ella no se le aplica la disciplina como tal.
ella no es nombrada, sino que simplemente el que es miembro de la iglesia, el que pertenece a la iglesia, es el joven que está teniendo estas relaciones incestuosas con su madrastra. Se habla de que es un caso de fornicación. La palabra fornicación, la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para fornicación es la palabra porneia, de la cual se deriva la palabra pornografía. Porneia o fornicación en la Biblia incluye todo tipo de prácticas sexuales que no están contempladas dentro del matrimonio. O sea, todas las prácticas sexuales extramatrimoniales entran en la clasificación de porneia, o sea, de fornicación. Este caso de fornicación era, según el apóstol Pablo, supremamente escandaloso, supremamente vergonzoso, supremamente aberrante, tanto que él decía que ni aún en el mundo, ni aún fuera de la iglesia, era común un caso tan horrendo como este caso de incesto. Ahora, además del caso de incesto, además del asunto de la fornicación, se agravaba mucho la situación porque alrededor de este joven había una iglesia envanecida, una iglesia que recordemos que el apóstol Pablo en su autoridad apostólica, que fue quien fundó la iglesia, la ha denominado una iglesia carnal. Son carnales, dice el apóstol Pablo, primero que todo porque entre ellos hay celos, contiendas y divisiones, que es el sello de una persona carnal, una persona que siente celos, una persona que divide la iglesia, una persona que continuamente está contendiendo y discutiendo, es una persona carnal. Y ese era el perfil de una gran mayoría de los miembros de la iglesia de Corinto. Entonces, a este caso de incesto se le sumaba o se agravaba la situación por el hecho de que la iglesia alrededor no era una iglesia madura, no era una iglesia espiritual, no era una iglesia competente para manejar este tipo de casos o este tipo de situaciones. Y por eso es que sucedió todo lo que sucedió y por eso es que encontramos toda esta contaminación. Sucede muy a menudo que los casos de fornicación no son tratados correctamente en una congregación porque no se tiene precisamente la madurez, no se tiene la pureza, no se tiene la autoridad, no se tiene la formación doctrinal correcta que enseña la escritura para estos casos, pero sobre todo porque no se está practicando para nada la disciplina eclesiástica que el Señor Jesucristo enseñó en su palabra, en sus evangelios, que lo enseñó como un principio de la fundación de la iglesia. Ahora, vamos a mirar la frase tan contundente, tan fuerte, y miremos bien esto, y quiero que en esto abramos al corazón y le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre, que nos ilumine y que nos enseñe, porque vamos a tratar un tema bastante espinoso y sobre el cual la iglesia ha puesto un tabú, es decir, no quiere abordar el tema, no quiere abordar la problemática y no solamente eso, sino que la iglesia del Señor Jesucristo, digo la iglesia en general, refiriéndome a las congregaciones, a las iglesias, está manejando un concepto totalmente diferente al que el Señor Jesucristo ha ordenado en su palabra. Está manejando unos lineamientos, está manejando unas, digamos, unas acciones contrarias a lo que Jesucristo ha ordenado. Está tratando el asunto de la inmoralidad sexual de la manera incorrecta, de la manera incorrecta. Y esa es la problemática que tenemos. En todas las iglesias que personalmente yo conozco y que he sabido de casos de inmoralidad, de impureza sexual o de todo tipo de fornicaciones, cuando no ha habido una disciplina eclesiástica, que es en su mayoría, porque repito, no la hay, toda la congregación, tal cual como lo va a enseñar el apóstol Pablo, a continuación va a quedar
contaminada por la fornicación. Ya sea que la practiquen o ya sea que esa inmoralidad sexual sea parte de su mente, de sus pensamientos y de su proceder. O sea, la iglesia toda queda contaminada. Vamos a mirar la frase que el apóstol Pablo utiliza para referirse a la disciplina eclesiástica. Dice el versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, o sea, aunque yo no esté allí, pero sí estoy presente en espíritu, ya como presente, el apóstol Pablo se refiere a que yo soy el apóstol, yo soy el fundador y mi corazón está con ustedes y yo oro todos los días por ustedes y me preocupo por ustedes, o sea, de corazón yo estoy con ustedes. En mis oraciones los llevo a la presencia de Dios, o sea, hay comunión. Recuerden lo que aprendíamos de la comunión con todos los santos, a pesar de que no estemos el uno al lado del otro, al estar en un mismo espíritu y al estar todos en Cristo, tenemos comunión unos con los otros. Entonces, dice, estando yo presente como si estuviese presente, ya he juzgado al que ha hecho tal cosa. A ese hombre que cometió incesto, a ese muchacho que cometió el incesto y que está tranquilo entre ustedes, yo, el apóstol Pablo, lo he juzgado, lo he juzgado. Y vamos a entrar ya al tema escabroso de juzgar ahora mismo con una iglesia un poco permisiva y liberal. Se ha levantado toda una serie de argumentaciones con respecto al juzgar. Es cierto que el Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte que no juzguemos para que no seamos juzgados. Nos enseñó que no miremos la paja en el ojo ajeno sin antes sacar la viga de nuestro propio ojo. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de estas cosas, por supuesto que no se refería a un pecado de fornicación, ni a un pecado de adulterio, ni a un pecado de robo, ni a un pecado de fraude, ni a la práctica del pecado, porque esas prácticas del pecado ya han sido juzgadas por Dios. El Señor Dios juzgó en la ley de Moisés que la mentira es pecado y que la paga del pecado es muerte. El Señor Dios Todopoderoso juzgó en la ley mosaica que el adulterio es pecado y que la paga del pecado es muerte. Juzgó como pecado todas aquellas acciones que están prohibidas en el decálogo de Moisés. Son acciones que están condenadas por Dios. De manera que nosotros cuando juzgamos al fornicador, cuando juzgamos al adúltero, cuando juzgamos al avaro, cuando juzgamos al tramposo, nosotros no estamos infringiendo el mandamiento de no juzgar para no ser juzgado, el mandamiento del Sermón del Monte, no, porque esa es otra área, esa es otra área. Cuando Jesús dijo no juzguen para no ser juzgados, no mires, no intentes sacar la paja del ojo ajeno sin quitarte la viga. Se refería al espíritu de crítica, al espíritu de murmuración, a ese espíritu que está siempre condenando a las personas, atribuyéndole intenciones y pendiente de la primera falla para condenar y destruir a alguien. No se refiere a eso el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo aquí se refiere a un ministerio eclesiástico. Repito, un ministerio eclesiástico. La iglesia tiene varios ministerios. El principal ministerio de la iglesia es la predicación del evangelio, la predicación de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros existimos aquí para llevar el evangelio y a través del evangelio traer salvación o condenación a las personas que lo escuchan, dado que reciban o rechacen ese evangelio. Pero nuestro deber es la predicación de la palabra. Nuestro principal responsabilidad delante de Dios, delante de los hombres y en esta tierra es ser columna y baluarte de la verdad. Como iglesia, esta será la primera demanda que el Señor Jesucristo nos haga cuando estemos delante de Él en su tribunal. Así que es supremamente importante salvaguardar la palabra de Dios, el legado de la verdad, el legado de su evangelio. Es supremamente importante, es la esencia de por qué estamos aquí. Transmitirlo, protegerlo, salvaguardarlo, llevarlo a las demás personas, obedecerlo, atesorarlo.
etcétera, etcétera. Bueno, pero también la iglesia tiene otro ministerio y es el ministerio de la disciplina eclesiástica. Fue un ministerio que Cristo le entregó a la iglesia. El Señor Jesucristo dotó a la iglesia de autoridad para juzgar los problemas internos de la iglesia. Al interior de la iglesia, el Señor Jesucristo ha dado autoridad a los ancianos, a sus siervos, a los ministros, a los que ha capacitado. Recuerden lo que les decía, los dones del ministerio son los 5 ministerios que están en el capítulo 4 de Efesios, cuando dice que el Señor Jesucristo mismo en persona constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A esas personas que son las columnas de la iglesia, comenzando por los apóstoles, ¿cierto? Y terminando por los maestros y pastores o pastores y maestros, Dios los comisionó con una autoridad para que ellos ejerzan la disciplina eclesiástica. Todo pastor y todo líder de la iglesia ha sido comisionado por Dios para ejercer la disciplina eclesiástica. Es más, cada miembro de la iglesia, cualquiera que sea, cualquiera de ustedes que me está escuchando, óigame bien, cualquiera, sea Waldir, sea Ana Beatriz, sea Donaldo Blanco, sea Mónica, sea el que sea, usted ha sido comisionado y como hijo de Dios y conocedor de la palabra, usted tiene autoridad para ejercer la disciplina eclesiástica en el orden en que el Señor Jesucristo la estableció. Y yo quiero que vayamos a un pasaje que nosotros conocemos, pero que no siempre practicamos. Uno de los pasajes más conocidos de la Escritura es el pasaje donde el Señor Jesucristo nos enseña a practicar la disciplina eclesiástica, pero es también el texto que menos se obedece en todas las congregaciones. Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Dice la palabra del Señor en el versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el primer paso para una disciplina eclesiástica. Escuche bien, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano es sorprendido en una falta, si tu hermano te comete una justicia, si encuentras que tu hermano está procediendo de una manera deshonrosa para la iglesia del Señor Jesucristo, que tu hermano esté incurriendo en un pecado, tú tienes que practicar inmediatamente la disciplina eclesiástica. Esta es la práctica que Jesucristo ordenó a cada miembro de la iglesia. Y pienso que esto tiene que ser parte del discipulado que reciba una persona en el mismo día en que ingresa a una congregación, en que ingresa a una comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque toda persona que ingresa a una comunidad cristiana, o mejor dicho, en toda comunidad cristiana, hay gente que falla, hay gente que comete errores. Y también hay cristianos falsos. Y todo esto de la disciplina eclesiástica está orientado a manejar este tipo de falencias que contaminan la iglesia, las fallas, los errores de los hermanos y los falsos hermanos que encubiertamente cometen sus pecados, pero que no son hermanos, pero que están allí también contaminando la iglesia. ¿Qué debe hacer una persona que descubre a otro haciendo lo malo? ¿Qué debe hacer una persona? Debe inmediatamente ir a confrontar a solas al hermano que fue sorprendido en pecado o al hermano que pecó contra él. Repito, debe ir inmediatamente ante el mismo hermano y confrontarlo a solas, sin que nadie sepa la situación, sin que nadie sepa las circunstancias. Esto obedece a un principio elemental que todos debemos conocer y del que todos debemos ser sensibles, conscientes. Y es que cuando nosotros fallamos, y fallamos muchas veces, el Señor nos ve. Siempre que fallamos, el Señor nos ve. El Señor
las 24 horas del día supervisa cada pensamiento que atraviesa nuestra mente. ¿Y cuántos pensamientos malos atraviesan tu mente que el Señor los ha visto? ¿Cuántas palabras inapropiadas pueden salir de tu boca en un día sin que nadie en la iglesia lo sepa? ¿Cuántas cosas de pronto indebidas o incongruentes, incoherentes con el evangelio que predicamos y que escuchamos todos los días podemos cometer en un momento dado? ¿Cuántas fallas, cuántos errores, cuántas cosas vergonzosas pueden sucedernos? Y el Señor nos está viendo, el Señor nos está observando, pero el Señor calla. La Biblia dice que si alguno peca, debe ir delante de Dios. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios nos ve a diario en nuestras fallas y en nuestros errores, porque Él nos sorprende a diario, porque no hay nadie que se pueda esconder de Dios. Dios no nos exhibe públicamente. Dios no está esperando que cometamos un error para descubrir públicamente nuestros errores, exhibirnos, avergonzarnos y humillarnos. Dios nos cubre. El ministerio del Señor Jesucristo es cubrir nuestras faltas y nuestros errores con su justicia y con su sangre. Él lo hace permanentemente. Nuestras fallas continuas de nuestra lucha diaria con nuestras falencias y con nuestras debilidades, todas esas fallas son cubiertas por su sangre día a día. El Señor no nos exhibe, el Señor no nos humilla, el Señor no nos escarnece públicamente. Por eso el Señor condena. Como Él hace así con nosotros, resulta que es un gran pecado y es una gran iniquidad que yo, al descubrir a mi hermano por primera vez en una falla, salga corriendo a contárselo a otra persona. Porque no estoy teniendo de mi hermano la misma misericordia que Dios tiene todos los días conmigo. Entonces es pecado, es injusticia, es un delito que yo, al descubrir una falla en mi hermano, inmediatamente la publique. ¿Y qué es lo que hacemos? Precisamente eso. El hipócrita, el fariseo de la iglesia, apenas encuentra una falla en un hermano, va donde otro hermano y con aire de espiritualidad falsa, de hipocresía religiosa, le dice al hermano: ay, te voy a contar lo que pasó con fulanito de tal, pero no para que hablemos de él, sino para que oremos. La excusa es para que oremos, eso es un disfraz, pero estamos infringiendo una orden que el Señor Jesucristo nos dio y estamos pecando contra nuestro hermano porque no le estamos dando a nuestro hermano la oportunidad de recibir misericordia y gracia de la misma manera que nosotros la recibimos todos los días de Dios nuestro Padre. Así que cada vez que yo veo a alguien haciendo lo malo, diciendo lo malo, o pensando lo malo, o tramando lo malo, cada vez que yo descubro algo malo de uno de mis hermanos, justicia es, cristianismo es, lo correcto es que yo lo llame aparte y lo confronte. Si yo busco a mi mejor amigo, o aún a mi cónyuge, o aún a mi mamá, o aún a cualquiera de la congregación para comentar lo que he visto, ya yo estoy pecando. Yo estoy pecando y hay algo malo y oscuro en mi corazón que quiere dañar al hermano. Así que inmediatamente quedo invalidada para juzgar eso. Continuemos leyendo Mateo 18, versículo 15. Ahora vamos al versículo 16. Mas si no te oyere, es decir, si lo confrontas, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Qué es lo más ligero? Si queremos dañar al hermano, vamos donde el pastor y vamos a contarle todo lo que él hizo y lo que... No. Debes tomar a dos o tres testigos. Ahora, tienes que saber escoger esos dos o tres testigos. En una iglesia que se supone que es la morada de Dios, que se supone que es el templo de Dios, que se supone que es el lugar de los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, tiene que haber personas piadosas,
tiene que haber gente prudente, tiene que haber gente madura, tiene que haber gente de testimonio, tiene que haber gente de integridad y de santidad, gente que tú puedes identificar con el discernimiento espiritual que Dios te ha dado. Dios nos ha dado suficiente discernimiento para poder medir la espiritualidad de cada miembro de la congregación. Por sus frutos los conoceréis, pero también tenemos discernimiento para saber quién es espiritual, quién es chismoso y quién no es chismoso, quién tiene un corazón lleno de misericordia y de clemencia, pero también celo por la santidad y la verdad. Tenemos que aprender a elegir quiénes son esos 2 o 3 testigos. ¿Por qué lo digo? Porque si esos testigos que escogemos para ir a confrontar al hermano son personas que acolitan el pecado, son personas que consienten el pecado, son personas que viven en pecado, son personas que consienten en el pecado de sus hijos, que no han podido disciplinar a sus hijos. Escuche bien lo que estoy diciendo. Personas cuyos hijos viven bajo su propio techo en fornicación. Esa persona no puede cuestionar a ningún hermano de la iglesia que esté en fornicación, porque él no tiene autoridad sobre su casa. Usted tiene que buscar personas competentes para hacer eso. Entonces no pueden ser personas permisivas, no pueden ser personas liberales en cuanto al manejo del pecado. Tienen que ser personas intachables que vivan en santidad. Y tampoco pueden ser personas implacables que no tengan misericordia y que se complazcan en condenar a los hermanos. Y que se complazcan en diezmar una iglesia. Y que se complazcan en la caída de los otros. Tiene que ser una persona equilibrada, una persona madura. Usted tiene que saber escoger a esos 2 o 3 testigos. Y una vez que tú escojas a esos 2 o 3 testigos que están llenos de amor, pero también de celo por la santidad y por la honra y la gloria del nombre de Dios, vas tú con esas 2 personas y confrontas por segunda vez al hermano. Por segunda vez. Y dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Escucha, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces pasamos de a solas, 2 o 3 testigos. Esos testigos deben ser los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia deben tener la capacidad para esto. A veces no. A veces no tiene el cargo de anciano de la iglesia, pero es un anciano de la iglesia. ¿A qué me refiero? A que es un hombre, una mujer de integridad, de oración, de testimonio, de rectitud, pero también de misericordia, de prudencia, de sabiduría, de amor. Entonces, una vez que estas personas han confrontado, el tercer paso ya es decirlo a toda la iglesia. Escuche, el tercer paso es decirlo a toda la iglesia. Comunicárselo a toda la iglesia, es decir, a toda la congregación. Debe haber una asamblea, debe haber una reunión donde se descubra públicamente el pecado que aquel supuesto hermano está cometiendo y que en 2 ocasiones ha sido confrontado, pero no quiere dejarlo ni siquiera aceptarlo. Una vez que la iglesia cuestiona al hermano, la iglesia completa, en asamblea, miembros de la iglesia, ¿cierto? Completo, dice en el versículo 18, en el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano significa da por sentado que él no es un verdadero cristiano, debe salir de la congregación, no es un cristiano. Tenle por impío, tenle por inconverso. ¿Por qué? Porque una persona que tiene el Espíritu Santo, al primer o segundo llamado de atención, debe arrepentirse de lo que está haciendo y reconocer su pecado y apartarse. Si no lo hace, si no da muestras de arrepentimiento, si no da muestras de contrición, es porque el Espíritu Santo no está en él. Es porque el Espíritu Santo no opera en él. Y si no tiene el Espíritu de Dios,
pues no es de Dios. Y si no es de Dios, pues debe salir de la congregación. Ese es el proceso de la disciplina eclesiástica. Pero quiero que miremos más allá. Vamos al versículo 18 y miremos que este es el tema, esta es la continuación del tema de la disciplina eclesiástica. Ojo, en el versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18, escuche bien lo que dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Escuchen bien esto. La autoridad que Dios le ha dado a la iglesia no es solamente para pedir. El versículo 18 que dice que tenemos autoridad para atar y desatar y que nosotros lo que atamos aquí en la tierra, Dios lo ata allá en el cielo, no se refiere a los demonios. Escuche bien, no se refiere a los demonios. Este versículo se refiere a los miembros de la iglesia, a los que se congregan en la iglesia. No son demonios, son personas de carne y hueso. Repito, ¿a quiénes tenemos que atar y desatar? ¿Qué cosas tenemos que atar y desatar? Versículo 18 tiene que ver con el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Está diciendo Dios de otra manera que Él le ha dado a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, autoridad para disciplinar a los pecadores que se congregan en esa iglesia. Es un mandato del Señor Jesucristo. Y cualquier ministro del Señor Jesucristo que se rehúsa a practicar la disciplina eclesiástica por temor a que su iglesia se quede vacía, por temor a que su iglesia se diezme, por temor a que la gente se vaya, cualquier ministro que hace eso está tratando de agradar a los hombres y no está tratando de agradar a Dios, por lo tanto, no es ministro de Dios, no es siervo de Dios. Así dice el Señor, así dice el apóstol Pablo. Si yo tratara de agradar a los hombres, ya yo no fuera un siervo del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia es de Cristo y nosotros somos autoridades delegadas y cada uno de nosotros es una autoridad que puede confrontar al pecador, porque Dios está con nosotros, respaldándonos cada vez que confrontamos a un pecador en amor, en misericordia, a solas, permitiéndole digamos, el derecho de retractarse, de echarse para atrás y de corregir su camino. Pero si no, tenemos que llegar hasta las últimas. Y Dios dice en su palabra, todo lo que ates aquí en la tierra, yo lo ato en el cielo. Y todo lo que desates, yo lo desato en el cielo. Tú tienes autoridad para expulsar personas de la iglesia conforme al procedimiento que yo te estoy dando. Eso es lo que le dice el Señor Jesucristo a los ministros de la iglesia. Así como tenemos autoridad para ponernos de acuerdo y pedir una cosa, esa misma autoridad la tenemos para expulsar personas de la congregación o permitir que una persona se quede en la congregación. Es supremamente importante que entendamos esto. Es supremamente importante si alguna persona, algún ministro está llamado aquí, tiene que saber, si alguno está en una iglesia, tiene que saber que tanto los miembros de la iglesia como los líderes principales, los ancianos de la iglesia, están obligados delante de Dios al ejercicio de esta disciplina eclesiástica. Pero ahora quiero ir nuevamente a Corintios para que miremos la frase que de pronto nos inquieta. Ya sabemos que este es el procedimiento que el Señor Jesucristo utilizó, pero nos llama poderosamente la atención y la manera como el apóstol Pablo llama a este proceso entregar a la persona a Satanás. Vamos a recordarle el versículo 5.
el tal, Primera de Corintios 5:5 dice, el tal, o sea, el pecador, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Suena muy horrible esa frase de entregar a alguien a Satanás. Suena supremamente espantoso, ¿cierto? Y de pronto queremos evadir esa idea o ese concepto y decir eso no es conmigo, pero es una función de la iglesia. La iglesia debe hacerlo. Pero hay algo todavía más impresionante y es que Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Sabe usted que Dios entrega personas a Satanás? A lo largo de toda la historia de la Biblia, han habido personas, escúcheme bien, a las cuales Dios ha entregado a Satanás. Comencemos primeramente, la primera persona que me viene a la mente, el rey Saúl. Eh, el rey Saúl fue entregado a Satanás. Hay un texto, creo que es en Primera de Samuel, capítulo 16, hay un texto que dice que el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl. El Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl y un espíritu inmundo lo atormentaba de parte de Dios. Y dice que un espíritu inmundo de parte de Dios lo atormentaba. O sea, Saúl fue un hombre que comenzó en un proceso de desobediencia a todos los lineamientos que Dios le daba. Él desobedeció a Dios cuando Dios le dijo que matara a Amalek y a todos los amalecitas y a todo el ganado y a todo, y no obedeció, dejó vivo al rey Agab y perdonó a lo mejor del ganado. Y después dijo que eso era para adorar a Dios. Y Dios le dice, no, a mí la desobediencia no me gusta. Yo no quiero holocaustos, yo no quiero nada, yo lo que quiero es obediencia, porque para mí la rebelión y la desobediencia es como pecado de adivinación y de brujería. Luego también Saúl desobedeció a Dios, sacrificando, usurpando el lugar del profeta Samuel. Saúl ofreció un sacrificio y se metió de una manera en un área que era sagrada y que era no permitida para él, profanando también el nombre de Dios. Saúl se llenó de rabia, se llenó de envidia porque escuchó que las mujeres cantaban diciendo que Saúl había matado a miles, pero que David había matado 10,000. Y eso lo llenó de envidia y lo llenó de rabia, porque era un rey envidioso, era un rey acomplejado, era un rey cobarde, era un rey problemático, era una persona totalmente imprudente. Un día cogió a todo el ejército de Israel y lo puso bajo juramento, diciendo que el primero que comiera tenía que ser muerto. Y uno de sus hijos, Jonatán, él nunca escuchó de este juramento que hizo el rey David y él comió porque estaba desfalleciendo, porque estaban en la guerra y él comió y resulta que se supo que él había comido y lo iban a matar por la imprudencia y por la locura de un rey que hacía lo que le daba la gana, hasta que llegó el momento, después de una serie consecutiva de fallas, de desobediencia, de rebelión. Llegó un momento en que la Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu que estaba sobre Saúl para ungirlo y capacitarlo para gobernar, el Espíritu de Dios se fue del rey Saúl, se apartó del rey Saúl y luego llegó un espíritu inmundo. Pero lo interesante es que la Biblia dice que ese espíritu inmundo llegó por orden de Dios a atormentar al rey Saúl. Y a partir de ahí el rey Saúl empezó en un proceso de decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó y terminó consultando a una bruja. Y por último terminó suicidándose. Se cogió su espada y en un momento en que el pueblo de Israel estaba perdiendo la batalla por culpa de él, en un momento dado, él se inclinó sobre su espada y se suicidó.
tenemos otra persona que se suicidó en el Nuevo Testamento. Y la Biblia dice lo mismo acerca de Judas, que era ladrón, se robaba la plata de las ofrendas y nunca le dijeron nada, hasta que finalmente terminó entregando al Señor Jesucristo. Y en la última cena, la Biblia dice que el diablo entró dentro de él, el diablo, y lo llevó a entregar al Hijo de Dios. El libro de Romanos, en el capítulo 1, nos dice que Dios entregó a los hombres a una mente reprobada para hacer todo tipo de depravaciones. A eso se refiere la palabra el tal se ha entregado a Satanás. El tal se ha entregado a Satanás. Pero quiero decirte algo. Es costumbre de Dios a lo largo de la escritura, escucha bien lo que estoy diciendo, entregar personas a Satanás. Y aún no solamente entrega a las personas malas, a veces entrega a las personas buenas. Por ejemplo, a Job. Todos conocemos el libro de Job. Dios mismo lo describe como un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo rondaba alrededor de Job y no podía hacer daño porque Dios le había puesto un cerco de protección, lo había bendecido, lo había prosperado, lo había guardado. Y un día el diablo se presenta ante el trono de Dios y Dios sabe dónde andaba el diablo y Dios le dice al diablo: te has fijado en mi siervo Dios, que no hay otro varón como él, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, perfecto en sus caminos. Y el diablo le dice: él es recto, él es correcto y él te sirve y él te adora por todas las bendiciones que tú le das, porque le has puesto un cerco alrededor, porque no tiene enfermedad, no tiene ruina, no tiene problemas, no tiene nada. Pero quítale las bendiciones. Déjame hacerle un daño. Déjame quitarle algo y verás cómo blasfema de ti, verás cómo te maldice, porque él te sirve por interés, por las cosas buenas que tú le has dado. Y nosotros conocemos la historia. Dios lo entregó. Dios entregó a Job, al hombre del cual él se gloriaba. Dios lo entregó a Satanás. Dios le dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu mano, pero no toques su vida. Y Satanás fue y en un solo santiamén le arrancó todas las riquezas a Job, sus hijos, todas las cosas buenas que Job tenía se las quitó. Lo único malo que Job tenía era una esposa necia, una esposa que era pésima ayuda. O sea, no era la ayuda idónea, sino el estorbo ideal para destruir a un hombre. Eso fue lo único que el diablo no le quitó a Job. De resto, le quitó todo. ¿Qué hizo Job? Se quejó, renegó, murmuró, adoró a Dios. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la Biblia añade: en todo esto Job no pecó ni le adjudicó a Dios despropósito alguno. Y Job decía: esto es voluntad de Dios, Él me quitó todo, Él me dio todo, sea bendito su nombre. Pero el diablo no se quedó contento con eso. El diablo vuelve al trono de Dios y le dice: él te sirve todavía porque no le has tocado su piel. Dice piel por piel, dice. Tócale el cuerpo, tócale la salud para que veas cómo te maldice, para que veas cómo reniega. Y Dios le dice: él está en tus manos, pero guarda su vida. O sea, te permito enfermarlo, pero no te permito matarlo. Dios entregó a Job a Satanás, fue Dios. Ahora, los propósitos que Dios tenía con esta entrega eran diferentes.
A mí me encanta un teólogo que leí, que escribe acerca del libro de Job, que dice que el propósito de la vida de Job era demostrarle al mundo, a nosotros, a la humanidad entera, el propósito eterno de Dios. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, muéstranos tus propósitos, ¿cierto? El propósito eterno de Dios para toda la humanidad es que seamos para la alabanza de su gloria. Y el propósito eterno de Dios con Job era demostrarle a toda la humanidad que Dios es digno de ser adorado, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Que Dios en sí mismo, por el solo hecho de ser quien es Él, es digno de nuestra adoración. El propósito eterno de Dios con la vida de Job era demostrar que hubo un hombre en la tierra que pudo servir a Dios, no por lo que Dios daba, no por lo que Dios entregaba, no por sus beneficios, sino porque realmente Dios es digno de ser adorado. En otras palabras, el propósito eterno de Job en esta vida fue magnificar la dignidad y la grandeza de Dios por encima de todo lo que Él pueda darnos o no. Comprobar que existe la piedad desinteresada, comprobar que Dios puede ser adorado y debe ser adorado al margen de las cosas buenas que Él pueda darnos o que Él pueda negarnos. Y ese era el propósito de Dios y por esa causa Dios decidió entregar a Job en manos de Satanás. En la Biblia encontramos que también Dios entregó al hombre más perfecto, pero entregó a uno que era mayor que Job, al propio Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando Jesucristo es bautizado en el río Jordán, Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él avala al Señor Jesucristo, una voz audible, ¿cierto? El Espíritu Santo desciende y luego que dice, que inmediatamente después de que Jesús es bautizado, inmediatamente de que él recibe esa voz audible y es honrado públicamente, inmediatamente dice que el Espíritu Santo de Dios llevó al Señor Jesucristo al desierto para que fuera tentado por Satanás. El Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por Satanás. Lo llevó a un momento, al momento de mayor debilidad en su humanidad. 40 días sin comer y en ese momento de debilidad lo entrega a la potestad de Satanás para que Satanás lo pruebe y lo tiente como tal. ¿Quién lo entregó? El mismo Padre entregó al Señor Jesucristo. Más adelante, y estoy diciendo todas estas cosas para arrojar luz acerca de esta frase y que tengamos más claro lo que esto significa. Que cuando supe de estos ejemplos tan claros de entrega de parte de Dios a Satanás, pude comprender mejor lo que esto significa. Más adelante el Señor Jesucristo le dice también a Pedro, el que iba a ser la columna de la iglesia, el discípulo más importante que él tenía, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Satanás os ha pedido para zarandearlos. Y él no dice, yo no se lo permití. Le dice, pilas, Pedro, Satanás te va a zarandear. Él pidió permiso para saber quién eras tú, porque él sabe que tú eres una de las principales columnas de la iglesia que voy a fundar. Y él quiere zarandearte. Y es impresionante ver cómo el diablo siempre le pone el ojo a las personas que Dios va a usar y a las personas con las que Dios va a hacer cosas grandes. ¿Por qué entregó a Pedro? Ahí mismo cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, conforta a tus hermanos, consuela a tus hermanos. El propósito de Dios
al permitir que Satanás zarandeara a Pedro, era que Pedro se convirtiera en una persona competente para fortalecer la fe y la vida espiritual de los demás discípulos. Que Pedro saliera de ese zarandeo, de esa prueba, saliera más fuerte, más firme, para que él pueda confirmar a sus hermanos en la fe. Y con cada persona que Dios entrega en manos de Satanás para que Satanás haga algo malo, porque todo lo que él hace es malo. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe más adelante en la segunda carta a los Corintios que Dios ha dejado a un mensajero de Satanás que lo abofetea. Cuando dice yo tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Es decir, era algo que venía de parte de Satanás y lo humillaba delante de las demás personas. Y Pablo oraba, quítalo de mí, pero Dios le decía, bástate mi gracia. ¿Para qué permitió Dios que un mensajero de Satanás abofeteara al apóstol Pablo? Para que el apóstol Pablo no se envaneciera por causa de todas las revelaciones. El apóstol Pablo veía al Señor Jesucristo cara a cara. El Señor Jesucristo se le aparecía al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue raptado al tercer cielo y Dios le mostró la gloria que le esperaba. Y él dice, para que la multitud de todas estas revelaciones no me exaltase, no me envaneciera, no me volviese arrogante. Me fue dado un aguijón en la carne. Es un mensajero de Satanás que me abofetea. Yo le pido al Señor que lo quite de mí, pero él dice, no, bástate mi gracia. El propósito era que el apóstol Pablo no se enorgulleciera por las revelaciones y que aprendiera a depender de él, aprendiera en su debilidad a aferrarse al poder de Dios y que dependiera única y exclusivamente del poder de Dios y no de todas las capacidades, de todos los dones y de todos los talentos que le habían sido entregados. Pero todos esos, ese es un propósito bueno, pero a veces el propósito es bueno, a veces el propósito es o la entrega de la persona de Satanás es por causa de su justicia, por causa de su fe. Pero hay veces que la entrega de la persona a Satanás es por causa de su pecado, para juicio, para castigo, para reprensión y no siempre para salvación. Yo quiero que vengas conmigo a Primera de Timoteo. No conozco la cita, pero es cuando habla de Himeneo y Fileto. Bueno, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Vamos al 19. Primera de Timoteo 1, 19. Quiero que vayamos a este texto que utiliza el mismo término de entregar a Satanás, al pecador, al que está haciendo lo malo al interior de la iglesia. Primera de Timoteo 1, 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro eran dos falsos maestros. Desecharon la fe y la buena conciencia. O sea, desecharon las enseñanzas del apóstol Pablo y desecharon la santidad. O sea, ambas cosas van de la mano. La fe y la buena conciencia. La buena conciencia tiene que ver con la conciencia de saber que hago lo correcto. O sea, cuando ya a mí no me importa que la conciencia me redarguya, cuando yo llego a ese punto de hacer lo malo sin que me duela, sin que me inmute. Himeneo y Alejandro hacían lo malo, torcían el evangelio y sus conciencias estaban cauterizadas, estaban enfermas. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Los entregó a Satanás. ¿Cuál era el propósito? Que aprendieran a no blasfemar. No dice, aquí no dice que se salvaran, aquí no dice que el propósito era que se salvaban. Ahora, a estas alturas de la vida, ustedes se preguntarán exactamente qué es entregar a una persona a Satanás. Entregar a una persona a Satanás es sacarla de la iglesia.
sacarla del ámbito donde está la bendición divina, sacarla de la esfera de las bendiciones de Dios. La iglesia es la esfera de Dios. La iglesia es un lugar que tiene la cobertura de Dios, es un lugar de protección, es un lugar de bendición. Por eso tenemos que estar al interior de una congregación, de una iglesia, tenemos que pertenecer a una congregación, porque allí hay protección, porque allí hay cobijo, porque allí hay bendición de parte de Dios. Entregar a Satanás es sacar al pecador de esa cobertura, expulsarlo, echarlo en el mundo que es la esfera donde gobierna Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. En la iglesia gobierna el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo derrama de su gracia y de sus bendiciones. En cada servicio, dice el Salmo, que Él envía bendición y vida eterna. Él guarda la congregación, la presencia de Dios, las bendiciones del Espíritu Santo, la operación del Espíritu de Dios están sobre la congregación. Es sacar a la persona de ese ámbito y entregarla al mundo, que es la esfera de Satanás. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer Satanás? Repito, no va a hacer nada bueno con ella. En el caso de Job, destruyó todo y lo enfermó. En el caso de Judas, lo guió al suicidio. Es decir, Satanás no va a hacer nunca nada bueno porque de él no procede nada bueno. Ahora, ¿qué se va a obtener? O sea, los propósitos de esa entrega para cada persona son diferentes. En algunos casos será para su salvación. En otros casos, simplemente por causa del nombre de Dios. Por ejemplo, aquí Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a qué, a no blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es todo aquello que decimos o hacemos que afrenta a Dios. Todo aquello que decimos o hacemos como pueblo de Dios, escuche, esto se refiere al creyente. El creyente blasfema el nombre de Dios cuando siendo creyente, siendo él una persona que invoca el nombre de Dios, dice algo que deshonra a Dios o hace algo que deshonra a Dios. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener un testimonio para con los de afuera, no tanto por causa de nuestra propia estima o de nuestra propia fama, sino por causa del Señor que nosotros invocamos, del nombre que es invocado sobre nosotros. Entonces dice que este Alejandro y Meneo aprendan que no pueden blasfemar a Dios, que aprendan que todas esas mentiras, que todas esas blasfemias, que todas esas falsas doctrinas, Dios las castiga. Ahora, volvamos al caso de acá, del caso de la inmoralidad. Dice el versículo 4, el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Destrucción de la carne puede ser que el hombre se estrelle, puede ser que se enferme, puede ser que lo atraquen. Destrucción de la carne puede ser que el matrimonio se le termine, puede ser que lo lleven preso, que le descubran algo. O sea, pueden ser muchas cosas, pero siempre serán cosas de destrucción. En ese proceso se abre la posibilidad de que ese hombre se arrepienta en ese proceso de disciplina eclesiástica, cuando ya ha perdido la cobertura de la iglesia, de los creyentes, de las bendiciones de los creyentes, cuando ya ha perdido todo y se encuentra con el mundo y se encuentra con Satanás, a quien él le abrió la puerta. Recuerden que hay cosas que podemos hacer que le abren la puerta a Satanás. Por ejemplo, vivir enojados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, esos creyentes le han abierto la puerta a Satanás
o de pronto no son creyentes. O sea, ¿qué es lo que va a definir que son o no son creyentes? El expulsarlo afuera. El que caigan en manos de Satanás, a quienes ellos le abrieron la puerta con su pecado, con su fornicación, con su adulterio, con sus mentiras, con sus cosas. Entonces ellos allá en la esfera del mundo, habiendo perdido la cobertura de la iglesia, habiendo perdido las bendiciones de ser pueblo de Dios, probablemente si son de Dios, se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Van a entender lo que hicieron y ahí sí reconocerán su pecado y encontrarán el perdón y la misericordia. Si no lo hacen, pues simplemente no eran de Dios. Así de simple, simplemente no eran de Dios. Tenemos una cantidad de casos donde Dios practica esta disciplina, pero especialmente aquí Dios nos ordena a nosotros que lo hagamos nosotros. Miren como el caso de Acán. No sé si recuerdan el caso de Acán, que por culpa de él se perdió la batalla contra la ciudad de Ai, en el ingreso del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y cuando perdieron la batalla y Josué se tiró en el piso y comenzó a llorarle a Dios, Dios le dijo, Israel ha pecado. Israel ha pecado, han hecho lo malo, han robado, han escondido del anatema. ¿Y qué tuvo que hacer el pueblo para que Dios lo restaurara? Para que pudieran seguir ganando batallas. Trajeron la familia, trajeron a Acán, los pusieron todos en la mitad del campamento y todo el pueblo tuvo que apedrearlos, tuvieron que ejercer la disciplina eclesiástica. Y solo después de que ejercieron esa disciplina al interior del pueblo de Dios fue que volvieron a restaurar sus victorias y sus batallas. Ese es un ejemplo en el Antiguo Testamento, pero el principio continúa en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar de bendición, es un lugar de cobertura y es un lugar donde no debe estar el pecador. Porque al interior de la iglesia el pecador contamina. Y porque al interior de la iglesia el pecador no se arrepiente y no tiene oportunidad de ser salvo. Vamos entonces a continuar con nuestra lectura. Estamos en el caso de incesto, íbamos hasta el versículo 5, leímos. Ahora vamos al versículo 6. El apóstol Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Les está diciendo, ¿por qué tan arrogantes? ¿Por qué tan teólogos? ¿Por qué tan altivos? Si tienen un caso de incesto que no han disciplinado, están envanecidos. Ignoran un principio elemental, que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuál era la levadura aquí? La levadura era este joven que practicaba el incesto y que se congregaba con ellos y participaba de la Santa Cena. ¿Cuál fue la leudada de ese incesto a toda la congregación? Y es que toda la congregación de Corinto, bueno, no puedo decir toda, pero la mayoría de los miembros de la congregación de Corinto practicaban la fornicación como un estilo de vida y decían que Pablo había enseñado que todo era lícito, o sea, habían trastocado, adulterado la doctrina de la libertad cristiana y decían todo es lícito y practicaban la fornicación. ¿Por qué? Porque este caso de inmoralidad sexual no disciplinado, no expulsado, como un pequeño grano de levadura, había contaminado toda la congregación. Y óigame bien, conozco muchas congregaciones en Barranquilla donde se dieron casos de inmoralidad sexual, aún entre líderes de la congregación, y no fueron disciplinados ni fueron expulsados.
y toda la congregación es una congregación promiscua, es una congregación llena de impureza sexual. Tanto mujeres como hombres están llenos de lujuria y están llenos de laxivia y les parece que esa vida es una vida normal. ¿Por qué? Porque se dieron casos de inmoralidad que no fueron disciplinados. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Mire lo que dice ahora el apóstol Pablo en el versículo 8. Así que celebremos la fiesta. Oiga esto, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que uno no puede congregarse en una iglesia y convivir, cohabitar con el pecador. El culto a Dios, dice, celebremos la fiesta. Se refiere a la vida cristiana. La vida cristiana es una fiesta. La vida congregacional es una fiesta. Es el partir la palabra de Dios, es el compartir su palabra, es el disfrutar de su presencia, es participar del banquete de su palabra. Cada vez que asistimos a la congregación para participar de su palabra y de su verdad, estamos participando de su vida. Acuérdense que el Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 6, decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo. Y yo decía, pero ¿cómo así? Él luego aclara y dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cada palabra que Dios trae a nuestras vidas es un banquete, es la cena que Dios prepara para nosotros. Cuando participamos de la cena, estamos participando de su cuerpo y de su sangre. Pero eso es una fiesta que trae gozo, que trae alegría al corazón. Es una celebración. Cada domingo, cada miércoles, cada día en los que nos congreguemos, dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando aquel día se acerque, o sea, cuando la venida de Cristo esté más lejos, esté más cerca, perdón, nos debemos congregar aún más. Cualquiera que sea el día que nos congreguemos, es una fiesta. Y dice, esa fiesta tiene que ser celebrada en santidad. Esa fiesta tiene que ser celebrada con sinceridad. Esa fiesta tiene que ser celebrada delante de Dios, sin que haya pecado oculto, sin que haya personas que no hayan sido disciplinadas y personas que estén contaminando. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Y ahora en el versículo 9 aclara más el principio. Vamos a leer rápidamente del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, o sea, lo que yo dije fue esto. O sea, hay una mala interpretación de lo que yo les enseñé. Él dice, yo no les escribí que no se juntaran con ningún fornicario. Eso es imposible porque entonces tienen que salir del mundo y somos enviados a predicarle al mundo. Dice, no, lo que yo les dije fue versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Nosotros somos responsables de las personas que están al interior de nuestra congregación. Nosotros somos responsables de que la iglesia sea un lugar de santidad, de verdad, de integridad y de sinceridad. Cada uno de nosotros está llamado a velar por la santidad de la iglesia. Y si eso no es posible, entonces usted debe huir de ahí, porque ese es un lugar de contaminación y no lo que debe ser un lugar de santificación. La iglesia existe para la santificación del creyente. La iglesia es una clínica donde el pecador va enfermo, pero que debe en la iglesia ser sanado. O sea, la clínica es un tratamiento contra el pecado. La clínica no es el lugar donde se alimenta o se sustenta el pecado. Es el lugar donde se radica el pecado. Por la palabra de Dios primeramente, por el redarguir del Espíritu Santo que está en la iglesia y por el testimonio de santidad de los hermanos que debe avergonzar al pecador.
Y ese es el llamado que el apóstol Pablo nos dice. Y si alguno, llamándose hermano, usted se da cuenta que es, mire el listado, si alguno que se llama hermano, usted se da cuenta que es un fornicario. Hermano, ¿qué es un fornicario? Nosotros nunca vamos a saber cuando una persona fornica porque nadie fornica en la cara de nadie. Escuchen, ¿cómo sé yo que una persona es un fornicario? ¿Qué es un fornicario? Jesús no dijo cualquiera que mire con codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Un hombre que ve pornografía, un hombre que echa chistes de doble sentido, un hombre que coquetea con las hermanas de manera vulgar, de manera obscena, es un fornicario. Nosotros nunca nos vamos a meter en el cuarto de nadie para ver quién se acuesta con quién. Entonces, ¿cómo vamos a saber que es fornicario? Si el apóstol Pablo dice que no andemos con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Esas cosas se saben, se perciben. O avaro. ¿Usted conoce cristianos avaros? Yo conozco cristianos avaros. Y la Biblia dice, no comas, ni siquiera apartas el pan con ellos. Idólatras, maldicientes, cristianos maldicientes. Si no comas con ellos, o borrachos, o ladrones. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad juzgar a todos los que están al interior de nuestra congregación. Bueno, pasemos al segundo problema que presentaba, el problema de los pleitos entre creyentes. Este es otro problema que también manifiesta, pone de manifiesto la carnalidad de los miembros de la congregación de Corinto. ¿Por qué? Hay dos textos en particular que definen cuál debe ser nuestro comportamiento en la iglesia, cuál debe ser nuestro sentir, el sentir de un verdadero cristiano, de un cristiano maduro. ¿Qué es un cristiano maduro? Bueno, un cristiano maduro es aquel que no es contencioso, que no pleitea con su hermano. Bueno, pero ¿y cómo hace uno para no pelear con un hermano? Yo me imagino que los pleitos entre los creyentes, por lo general, podrían ser por discusiones, podría ser por la misma doctrina, porque unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Cefas, otros eran de Cristo. Los pleitos podían ser porque un hermano con otro cuestionaba la fornicación del otro y decía, tú eres un fornicario. Y el otro le decía, tú también, tú para qué hablas. Habían pleitos entre los hermanos y muchísimos pleitos más. El apóstol Pablo habla de avaricia. En muchas iglesias hay una clase de hermanos, en muchas iglesias hay una clase de hermanos. Oye, parece que no falta en ninguna iglesia. Estaba por pensar aquí en mi mente, en mi corazón, que no había de eso en mi congregación, pero ya me recordé que sí. Hermanos, hay un tipo de hermanos, no sé si usted lo conoce, es el hermano que siempre anda buscando plata, que siempre anda buscando dinero de los otros hermanos, pero de una manera muy sutil y tiene su estilo. El estilo es, ay, si supiera, hermano, ¿cómo está? A este tipo de hermanos usted nunca le puede preguntar cómo están, porque siempre te va a contestar que está muy mal, que está pasando una situación terrible, que no tienen ni para comer, que deben la luz, que deben el gas, que no sabe qué hacer. Ese tipo de hermanos siempre está esperando que le hagan un préstamo, que le den una ayuda, pero él nunca va a pagar. Y lo que es peor, nunca su situación se va a arreglar, porque a él le gusta vivir así. Entonces, probablemente haya en Corinto ese tipo de hermanos que hay en todas las congregaciones, el hermanito al que siempre hay que ayudar económicamente y que va siempre detrás de los hermanos incautos para ver qué le sacan. Entonces, quizás había hermanos que le debían dinero a otro y ese otro se cansaba y empezaba a cobrarle el dinero. Quizás habían hermanos que coqueteaban con la hija de otro hermano. Es decir, son muchísimas las causas.
Pero sabe, hay una causa también que es muy común. El hermano que se enoja porque ponen a otro hermano en el lugar donde él quiere estar. Contiendas, divisiones, envidias, celos ministeriales. ¿Por qué lo ponen a él y a mí no? Si yo llegué primero o cosas así. Entonces, básicamente, la inmadurez tiene que ver con el egocentrismo del corazón, con hermanos que realmente no están caminando con el Señor. Hay dos textos que hablan de lo contrario, es decir, de la madurez cristiana, y que a través de estos textos podemos definir la inmadurez. El primero es Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. Esto es lo que debe tener todo hermano que sirve en una congregación. Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, la inmadurez tiene que ver con creer que somos superiores a los demás. La incapacidad de sentir por los demás lo que Jesús sintió. Jesús, aunque era igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que le pareció que era más importante humillarse hasta lo sumo para alcanzar nuestra salvación. Jesús no estimó su gloria, sino nuestra salvación como lo más importante. Estimó nuestras necesidades por encima de sus derechos y de su misma dignidad. Y la Biblia nos dice que si nosotros somos cristianos tenemos que sentir como siente Jesús. Y de esa manera, todo lo que hagamos en la iglesia no será por contienda, es decir, por pelear con el hermano, por competir con el hermano, por mostrarle al hermano que yo lo hago mejor, ni tampoco será por vanagloria, para que me exalten, para que me alaben. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que hay gente aferrada a los puestos de la iglesia, aferrada a sus derechos en una congregación, que quieren estar ahí en puestos de honor y que cuando son corridos, quitados o reemplazados, se llenan de odio, se llenan de rabia, se llenan de envidia y comienzan a contaminar la congregación con sus murmuraciones y con sus resentimientos. La segunda cosa que tienen los hermanos que pelean al interior de la congregación es que no andan como anduvo Jesús, no siguen el ejemplo de Jesús, no siguen sus pisadas. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, si nosotros ponemos la mirada en Jesús, si nosotros queremos saber qué haría Jesús en nuestro lugar, y si te estás enfrentando a una situación en la cual un hermano ha abusado de ti, se ha quedado con algo tuyo, te ha ofendido, te ha dañado, si un hermano te ha agraviado de alguna manera y tú eres una persona madura y tú eres un creyente grande en el Señor, tú lo que vas a hacer es lo mismo que hizo Jesús: quedarte callado y entregarle la causa al Dios que juzga rectamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice es que si nosotros sufrimos sin hacer lo malo, eso tiene gloria delante de Dios.
Esto tiene gloria delante de Dios y que debemos seguir las pisadas de Jesús, quien fue agredido, quien fue deshonrado, quien fue acusado falsamente, a quien le violaron todos los derechos, pero no dijo nada, sino que encomendó la causa en las manos del Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo que debemos hacer. Dice el capítulo 6, vamos a leer del 1 al 11 otra vez. Del 1 al 11, perdón. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, que se refiere a aquellos que tenían un conflicto y que no lo resolvían con los ancianos de la iglesia, sino que ponían una demanda en un juzgado para que todo el mundo se enteraba de la pelotera que había entre los creyentes. Dice el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya es un problema que haya pelea. Ya hay un problema en el hecho de que no tengamos la capacidad de perdonar, de que no tengamos la capacidad de pasar por alto la ofensa. Dice ahora en tono de pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que ninguno está andando como Jesús, que ninguno se queda con nada, que todos están en un proceso de desquitarse todas las que hacen, que no se comporta como cristianos que tengan delante de ellos el ejemplo del Señor Jesucristo, sino que se comportan con arrogancia, con, con agresividad, que no tienen las marcas ni de la humildad ni de la mansedumbre, que les gusta defenderse a ellos y que no han aprendido a entregarle su causa a Dios. Ahora continuamos en el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El problema de los pleitos también se relacionaba con el problema de la ausencia de una disciplina eclesiástica, es decir, de un tribunal competente en la iglesia, formado por los creyentes más maduros, por los ancianos más espirituales de la iglesia, que tuvieran la capacidad de juzgar los pleitos entre los creyentes, de tal manera que las cosas sucias se quedaran al interior, de que velaran por el testimonio de Jesucristo en el mundo, de que no hubiesen escándalos en la iglesia que trajeran vergüenza y deshonor al nombre del Señor. El propósito de la disciplina eclesiástica es supremamente importante. La primera causa de la disciplina eclesiástica es el bien del transgresor, es decir, ponerle un freno al pecado de esa persona, que esa persona sea disciplinada, que esa persona tenga un freno, que esa persona choque con una iglesia que la está reprendiendo,
y que le impida seguir adelante en su maldad. La primera causa es por el bien del transgresor. La segunda causa del propósito de la disciplina eclesiástica es la pureza de la iglesia, que esa transgresión no contamine a la iglesia. Y la tercera razón, y quizás la más importante, es el testimonio de Cristo ante el mundo. Por ese motivo el apóstol Pablo dice, cuando haya peleas entre ustedes, no vayan a los tribunales seculares, civiles. Debe haber un tribunal al interior de cada congregación que regule la disciplina eclesiástica, que ponga en orden todas las cosas. Y todo eso redunda en la santidad de cada persona y en la pureza general de toda la iglesia. Esto es un asunto supremamente importante, la disciplina eclesiástica. Entonces, vemos que hermanos, que no se estaba haciendo esto y que por ese motivo la iglesia comenzó a contaminarse con divisiones, con pleitos, personas carnales, un caso de incesto, y ahora tenemos el tercer problema, el problema de la inmoralidad sexual. Este problema de la inmoralidad sexual, como ya lo dije, se desencadena por el asunto de un caso en particular escandalosamente inmoral, un caso de incesto que no recibió la disciplina ordenada por el Señor Jesucristo para salvaguardar la pureza de la iglesia. Y finalmente, la iglesia estaba llena de inmoralidad sexual. Vamos al capítulo 6, versículo 12 al 20. Este es una carta, recuerden, que es una respuesta a un informe que el apóstol Pablo recibe y a una carta que recibe. Un informe de un grupo de la iglesia llamado los de Cloé y una carta que le fue traída, donde se le informa lo que está sucediendo en la iglesia. Entonces, como esta carta es una respuesta a preguntas, a problemáticas, a situaciones que le fueron planteadas, muchas veces tenemos la sensación al leerla de que estamos escuchando una conversación, pero estamos escuchando solamente el lado de una conversación, no estamos escuchando el otro lado del teléfono, qué es lo que están diciendo. Y cuando escuchamos así podemos malinterpretar una conversación porque realmente no sabemos por qué la persona que está hablando y la cual estamos escuchando está respondiendo lo que está respondiendo. Entonces, a partir de aquí empiezan a suceder esas cosas, que parece que el apóstol Pablo dijera algunas cosas escandalosas, pero no es eso, sino que el apóstol Pablo está retomando las ideas que ellos les están planteando para desglosar esas ideas, para examinarlas a la luz de la palabra de Dios, de la verdad y de la justicia, y decir, no es exactamente así como ustedes lo están diciendo. Una de esas ideas está en el versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. El apóstol Pablo en muchas ocasiones habló de la libertad que tenemos en Cristo. De que la santificación no consiste en no toques, no pruebes, no agarres cosas que él dijo se destruyen por el uso. O sea que la santidad no tiene que ver con tocar cosas o excluirme de algunas cosas. No. De ahí a que el apóstol Pablo dijera que todo era lícito, realmente no existe esa enseñanza por parte del apóstol Pablo en ninguna de sus cartas. Aquí aparece un inciso, aquí aparece una expresión que no es la expresión del apóstol Pablo, porque él va a comenzar a explicar y a desglosar que esto no es del todo cierto. Es más bien la interpretación que los corintios hicieron de lo que el apóstol Pablo enseñó. Volvamos al versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Escuchen bien, tener por amante a la mujer del padre no es lícito. Y no podemos decir, era lícito, pero no convenía. No, 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 no. No convenía porque no era lícito, porque era ilícito. La fornicación, el adulterio, la idolatría, el ser afeminado, el homosexualismo, nada de eso es lícito.
Todo eso es contra la ley de Dios. El apóstol Pablo nunca enseñó esa premisa sacada de contexto, todas las cosas me son lícitas. No, eso no fue lo que él enseñó. Es una malinterpretación, una adulteración acomodada de sus enseñanzas. Y él ahora va a aclarar que eso no es así. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13 dice, las viandas para el vientre, o sea, la comida para el estómago y el estómago para la comida. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Esa era la manera como ellos, escuchen bien esto, esta era la argumentación de los corintios para justificar sus fornicaciones, su inmoralidad sexual. Practicaban la fornicación. ¿Bajo qué argumentos? Bajo el argumento de que les habían enseñado que todas las cosas eran lícitas y bajo el argumento de que cada órgano del cuerpo tiene su función. Entonces ellos decían, la comida es para el estómago. Y yo me imagino que decían que los órganos sexuales eran para practicar el sexo. O sea, esas eran las argumentaciones mentales. O sea, en el cuerpo yo tengo un estómago y el estómago es para comer. Y debe comer, mi estómago debe comer, pues cada vez que tiene hambre, el estómago debe comer. Esa era la mentalidad de los corintios y es la mentalidad de muchos creyentes al interior de la iglesia. Pues si comer no es pecado porque el estómago se hizo para comer, cada vez que yo tenga hambre, pues tengo que comer. Ahora, cada vez que yo tenga deseo sexual, pues tengo que fornicar, porque el cuerpo es para fornicar, porque los órganos sexuales son para tener sexo. Es como si ellos dijeran, este no es un asunto de un debate moral, esto es un asunto de lógica. La boca es para comer, cada órgano en mi cuerpo es para algo, la mano es para agarrar. Hombre, los órganos sexuales son para tener sexo, entonces no puede haber ningún pecado en que vayamos a fornicar cada vez que sintamos el deseo, cada vez que sintamos la necesidad. Esa era la mentalidad de los corintios. Ay, y conozco tantos hermanos en la iglesia que justifican su vida inmoral, su inmundicia, su laxivia, su lujuria, con una argumentación de este tamaño. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo, para romper con eso, y lo hace de una manera magistral, lo hace en una sola frase. Versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras las destruirá Dios. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. El primer concepto que derriba el derecho supuesto a fornicar o la libertad para fornicar o el concepto de que es lícito fornicar, cuando muchos pastores han elaborado aún conceptos que tienen que ver con esto. Dice él, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En otras palabras, el cuerpo es del Señor. Y escuche bien, eso alude al hecho de que fuimos redimidos, comprados. Pero en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo no compró solamente el alma. El Señor Jesucristo compró la persona completa. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice Tesalonicenses. Vamos a la carta a los Tesalonicenses. Voy a mirar si es la primera o la segunda, porque realmente no sé. Cuando la encuentre les digo si es la primera o es la segunda. Vamos a Tesalonicenses. Es la primera, porque la segunda no es. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz
os santifique por completo. Mire lo que dice, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Jesucristo con su sangre redimió no solo tu alma, redimió todo su ser. Quiere decir que compró tu alma con su sangre y compró tu cuerpo con su sangre. Lo compró para él. Tu cuerpo es de él. Y la glorificación, la redención, no solamente afecta el alma y el corazón, sino también el cuerpo. Dice el versículo 14, dice, y Dios, Primera de Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y se está refiriendo al cuerpo de Jesucristo que fue levantado de la tumba, muerto, resucitado por el poder de Dios. Así también tu cuerpo y mi cuerpo, dice, será levantado de entre los muertos en gloria, con un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. De tal manera que yo tengo que guardar mi cuerpo de la misma manera que guardo mi corazón y guardo mi alma, porque Dios va a glorificar mi cuerpo junto con mi alma. Ok, ese es el segundo argumento. ¿Por qué fornicaban? Porque tenían un concepto erróneo sobre su cuerpo. El cuerpo le pertenece al Señor. El cuerpo será levantado por el Señor. Tu cuerpo, pero glorificado, será levantado por el Señor. Ahora, el versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Cuando estamos unidos a Cristo, no estamos unidos solamente con el alma. Nuestro cuerpo también está unido. Es un miembro de Cristo. Es como la mano de Jesús, los pies de Jesús. Nuestros pies deben ir en los caminos de Jesús. Nuestras manos abrazan, nuestras manos impuestas sobre un enfermo sanan enfermedades. Nuestras manos puestas sobre las cosas de Dios santifican las cosas que son de Dios. Nuestra boca alaba a Dios. O sea, todo nuestro cuerpo es de Cristo y es un miembro de Cristo. No podemos unirlo a un impío, no podemos unirlo a una ramera, porque no podemos juntar a una ramera con Cristo, ni a un impío con el cuerpo de Cristo. Ese es un concepto que maneja el apóstol Pablo. Y el último concepto, el más popular de todos, está en el versículo 19. Vamos a leer del 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Pues habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales ambos son de Dios. Tenemos que tomar la fornicación de una manera más seria, más seria. Todo este asunto de la fornicación tiene que ser un asunto serio, pero repito, en las iglesias donde esto no es serio, es porque se han volado el problema de la disciplina eclesiástica, se han volado, el mandamiento de la disciplina eclesiástica y ahora tienen un problema de inmoralidad sexual generalizado y la conciencia de las personas se ha cauterizado y les parece que es ridícula una iglesia que practique la disciplina y que exija pureza sexual a sus creyentes. No, si somos sexuales. Yo soy un hombre y si soy un hombre tengo que fornicar porque eso es lo que me hace hombre. Eso es un argumento diabólico, satánico y propio de un ser que no ha sido regenerado. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos muestre con su Santo Espíritu que Dios nos llama a la santidad, que Dios nos llama a la santidad, que Dios no nos llama
a la inmundicia. Ven conmigo nuevamente a Tesalonicenses porque Pablo trata a profundidad ese tema. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Versículo 2. Primera de Tesalonicenses 4, 2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Apartéis de fornicación. Versículo 4 es muy importante. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 4 y 5 está prohibiendo las vejaciones sexuales, las depravaciones sexuales entre los cónyuges. Es decir, que la sexualidad de un matrimonio que ha sido comprado con sangre, que ha sido redimido por el Cordero, no puede ser igual a la sexualidad de un matrimonio del mundo, que hay prácticas impuras y depravadas que no son permitidas al interior de un matrimonio cristiano. Que cada uno sepa tener su propia esposa, dice, en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia, es decir, en un deseo desenfrenado de practicar la sexualidad, un deseo desenfrenado de practicar cosas más allá de lo que la misma naturaleza ha creado, ha indicado. Entonces, no es de cualquier manera. O sea, no basta con que la única persona con la que tengas relaciones sea tu propio cónyuge. No. La sexualidad de cada matrimonio tiene que ser santificada. Cuando nos convertimos a Cristo, Cristo debe ingresar a todas las áreas de nuestra vida y santificarlas. Tiene que ingresar a nuestra mente y santificar nuestros pensamientos. Tiene que ingresar a nuestro corazón y santificar nuestras emociones. Tiene que ingresar a nuestra economía y santificar nuestras finanzas y la administración de nuestro dinero. Tiene que entrar en nuestro tiempo y santificar nuestra agenda y la distribución que hacemos de nuestro tiempo. Tiene que entrar en nuestros pasatiempos, en nuestros hobbies y santificarlos. Tienen que entrar en nuestra vida social y santificar nuestras relaciones. Y habrá personas que tenemos que abandonar. Dios tiene que entrar en todas las áreas de nuestro ser. Tiene que entrar en la intimidad de nuestra cama nupcial y santificar. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios.